Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? El video que transmití en el día de ayer más que nada era informativo para la gente que está padeciendo acoso laboral en su lugar de trabajo y no sabe qué es lo que le está pasando, porque generalmente la persona que sufre acoso laboral se siente culpable, se siente responsable de lo que le está sucediendo y sin embargo no tiene culpa de nada. Es simplemente que se está recibiendo maltrato o se está recibiendo violencia en el trabajo. Cuando hablamos de violencia sexual, por ejemplo, la víctima tiene que demostrar como un acto de mucha heroicidad que el maltratador fue quien realmente cometió el delito y no fue ella la que lo provocó. En la violencia física pasa exactamente lo mismo. La mujer golpeada tiene que demostrar permanentemente que el agresor es realmente responsable de haber recibido ella la agresión que ha recibido por parte de este agresor. Lo mismo pasa en el maltrato o la violencia psicológica. El que padece la violencia psicológica parece que es la causal de todo problema y de toda situación de violencia, y sin embargo parece que serás culpable hasta demostrar lo contrario. Quiero hablar de un tema interesante porque generalmente quien padece de violencia psicológica o de maltrato psicológico en el lugar de trabajo o violencia en el lugar de trabajo, comienza a tener determinados síntomas físicos, porque el cuerpo es sabio, el cuerpo se expresa, el cuerpo estalla. ¿Qué nos sucede a las personas que sufrimos de maltrato en el lugar de trabajo? Nos comenzamos a enfermar directamente, porque nuestras defensas bajan, porque aparece dolores de gargantas de golpe, por las cosas no dichas, por las cosas guardadas en nuestras gargantas, aparece ataques de pánico, aparecen angustias desmedidas, así, angustias que uno llora de golpe sin saber ni por qué, pero la lágrima sale, el llanto sale y descargamos esa tensión llorando a veces. Comienzan a aparecer problemas musculares, porque los músculos quedan como si fueran rocas, en donde no podemos caminar. Oímos hablar permanentemente a los políticos sobre el tema del ausentismo laboral. Parecería que el que se ausenta de su trabajo es culpable de estarse enfermando. Sin embargo, los políticos no cuestionan y no ponen en tela de juicio el por qué esa persona se está enfermando en su lugar de trabajo. No hablo de una enfermedad psicológica o psiquiátrica, no hablo de una enfermedad física, es una enfermedad somática. El cuerpo comienza a manifestar lo que está sintiendo en el lugar donde recibe violencia todos los días. Existen leyes contra la violación, existen leyes de género, existen leyes contra el maltrato físico, no existen leyes contra el maltrato psicológico ni leyes contra la violencia en el trabajo. Parecería que el hostigador tiene todas las de ganar. Sin embargo, si el empresario fuera un poquitito más inteligente, se daría cuenta que el hostigado no es quien le ocasiona pérdidas a la empresa por su ausentismo. Es el hostigador el que ocasiona pérdidas a la empresa para que la gente falte a su lugar de trabajo. Es el hostigador que le ocasiona pérdidas a la empresa frente a las demandas laborales que comienzan a surgir hacia la empresa. Cuando uno llega a la situación o a la instancia de buscar un abogado para defender su situación laboral y de ese modo termina habiendo un juicio laboral, en realidad es el hostigador el que está causando esa demanda y el que está causando esa pérdida en la empresa. El hostigado no ocasiona pérdidas laborales ni económicas, es el hostigador. ¿Qué pasa en nuestros lugares de trabajo? Por ejemplo, cuando hablamos de las tareas que se nos brindan o se nos dan o se nos ofrecen para que hagamos,
Generalmente pueden existir múltiples causas. Pueden darte demasiado trabajo, cosa que no puedas con el trabajo en sí. Pueden no brindarte ningún trabajo, cosa de que vos te sientas inútil en todo el día, sin hacer absolutamente nada. De esa manera te aíslan. Pueden venir y darte órdenes tus propios compañeros, o sea, tus pares, los que tienen tu mismo escalafón o tu misma categoría o tu mismo nivel salarial a vos. O puede incluso darte órdenes a alguien que está por debajo de tu escalafón o por debajo de tu categoría o por debajo de tus funciones. Cualquiera puede darte órdenes en el lugar de trabajo, menos la jerarquía. Y cuando la jerarquía te manda órdenes, lo hace desde un lugar de buscar alguna especie de revanchismo para que te sientas mal. Entonces uno comienza a culparse y comienza a somatizar y se comienza a angustiar y se comienza a deprimir. Los síntomas que sufre la persona con acoso laboral son muy similares a la depresión. Desgano, desmotivación, ganas de estar solo, ganas de aislarse, ganas de estar demasiadas horas en la cama, más retraído, a veces con estallidos de bronca por situaciones torpes y tontas, porque uno viene aguantando un montón de cosas que tiene un trasfondo de violencia que está recibiendo permanentemente. A la vez siente que no existe un amparo legal que lo salvaguarde de esa situación. No hay un amparo legal que diga, bueno, la violencia en el trabajo es ilegal, no tiene que existir, no debe existir. Se valorizan otro tipo de violencia, se visualizan otros tipos de violencia, pero no la del trabajo. Se busca cualquier tipo de pretexto para sancionar a la persona que sufre hostigación. Desde mi propia experiencia, esto no es una denuncia ni a la empresa en la cual trabajo, ni tampoco es una denuncia al hostigador, ni tampoco es una denuncia en el lugar de mi trabajo. Estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que yo he vivenciado, desde lo que yo he sentido, como parte de una política donde se recibe permanente agresividad laboral, agresión laboral. En un momento dado sufrí una fractura de peroné, pero fui diagnosticada mal por la mutualista en la cual soy socia. Me diagnosticaron en su comienzo una esguince grave, en la cual se me dio licencia médica, el pie se me hinchaba, no bajaba, tomé muchísimo fármaco para reducir la hinchazón del pie, me costaba caminar, si pasaba muchas horas de pie, el pie se hinchaba, si pasaba muchas horas sentada, el pie se hinchaba, o sea, tenía que estar mucho tiempo con el pie a lo alto. Se me hizo una junta médica porque estaba faltando mucho a mi trabajo, se me hizo entrar a trabajar y el día que ingresé al trabajo pasé 7 horas sentada y cuando salí del trabajo mi pie era pie de elefante. Ante lo cual concurrí a mi mutualista, a la parte de emergencia para que se me sacara una foto, para que se me sacara una placa, porque nadie me había mandado una placa de lo que había ocurrido en esa caída. En la placa sale la fractura de peroné, ante lo cual había pasado mucho tiempo y no me podían poner yeso. Me mandaron durante un mes una bota ortopédica, fisioterapia para que el pie quedara bien, se me hinchaba el talón y se me hinchaba el pie en general. Y después de esa bota ortopédica se me mandó muletas durante un mes. Resulta que en ese interín de estar sin ir a trabajar, yo concurrí a mi lugar de trabajo un día sábado. Aclaro que yo no trabajo los sábados, concurrí un día sábado para dejar por escrito en qué lugares había trabajado y qué cosas había realizado en mi lugar de trabajo previa a la fractura. Esto sirvió para generar una sanción. Se me sancionó por no haber marcado entrada y salida del lugar de trabajo un día sábado en el cual no trabajo. Y recalco esto, que es muy importante, habré estado 5 u 8 minutos en el lugar de trabajo, no más de eso, solamente para dejar la información de lo que había realizado previo a la fractura, para que las jerarquías que le correspondía saber qué eran las funciones o el trabajo que yo había hecho anterior a quebrarme.
Aclaro esto porque en ningún momento las jerarquías a mí me llamó aparte para decirme lo que hiciste no se hace, o no se me mandó un correo o un mail diciéndome no lo vuelvas a hacer, eso está fuera de la normativa, nunca se me expresó nada, directamente se me aplicó la sanción fue de un día. Eso marcaba mi legajo y lo ensuciaba, obviamente, mi legajo venía siendo completamente transparente, pero bueno, eso marcaba una raya al tigre. Tuve que ver abogado, tuve que pasar por muchos momentos de tensión, no es grato defenderse de esa manera ante una injusticia tan alevosa. Por suerte la sanción fue sacada, fue quitada del legajo. Y pero lo que quiero decir es que permanentemente van a buscarte la quinta pata al gato para ensuciar tu imagen, o para decir que no servís, o para decir que vos sos la situación problema, o para decir que directamente cualquier excusa sirve para mancharte el legajo, sea como sea. Quiero aclarar esto porque el hostigado no le genera pérdida al organismo, ni a la institución, ni a la empresa, ni en ningún lugar donde trabaje. El que genera pérdidas económicas es el hostigador. Y es el que la empresa permanentemente ampara. Parece que le cree solamente al hostigador y deja de lado la versión del hostigado, lo que le está sucediendo al hostigado. Por eso quiero decirte a vos que estás escuchando que si estás padeciendo situaciones similares en tu lugar de trabajo, no sos responsable ni tenés la culpa de lo que te está pasando. Es una persona que está al mando, que te tiene bronca, o que toma revancha, porque generalmente el hostigador es muy vengativo, es muy rencoroso, y uno generalmente le termina hasta teniendo miedo. No tengas miedo. Convoco a todas las personas que padecen abuso en sus lugares de trabajo, que padecen violencia en sus lugares de trabajo, a hacer videos, subirlos a las redes y no silenciarnos más. Y convocar a las autoridades políticas, nuestros representantes parlamentarios, a que formulen planteamientos serios sobre lo que es el tema del abuso laboral, sobre lo que es el tema de las funciones laborales, sobre lo que es el tema del maltrato laboral, sobre lo que es el tema de la violencia laboral. Parecería que nosotros somos los culpables permanentemente hasta que demostremos nuestra inocencia, mediante un abogado, mediante un juicio, mediante lo que sea. Y no es así, gente. Tendría que haber leyes realmente importantes donde se censure el tema del maltrato o violencia en el trabajo. Uno, por ejemplo, cuenta con herramientas sobre violencia, vuelvo a reiterar, familiares, sobre violencia física, sobre violencia acerca de la violación. No tenemos respaldo a la gente que estamos padeciendo esto en nuestros lugares de trabajo. No existe. No hay. A no ser que lleguemos a una instancia de juicio para mostrar qué es lo que está pasando en nuestro lado de trabajo. Y no queremos generalmente eso. Nosotros no pretendemos generalmente llegar a la instancia del juicio. Queremos que esta instancia sea corta sea restringida y cortada antes de llegar a una instancia de juicio laboral. Simplemente decir que el aislamiento que vivimos en nuestros lugares de trabajo son recurrentes. Se organizan fiestas, cumpleaños, casamientos, donde no se te convocan, donde no se te invita. Pero generalmente es gracioso porque la persona que recibe hostigamiento no quiere ir a los lugares de encuentro con gente que sabe que permanentemente la está hostigando. Nosotros lo evitamos las reuniones, evitamos los cumpleaños, evitamos entrar en el amigo invisible, evitamos entrar en cualquier tipo de reunión, aunque se nos convoque o no se nos convoque, nosotros lo evitamos. No queremos estar participando de lugares así. Sin embargo, más allá de que lo evitemos y que el otro no se da cuenta que lo estamos evitando, no se nos convoca, gente. No se nos invita ni se nos participa absolutamente de nada.
Y en el fondo hasta nos hacen un gran favor de eso, porque no queremos estar en lugares donde sabemos que no somos aceptados, queridos, comprendidos. Ni siquiera hablo de queridos, hablo apreciados, porque nadie tiene la obligación de quererte, como vos no tenés la obligación de querer a nadie. Simplemente el amor, el cariño, el querer se gana, se conquista, y es un tema que tiene que ver con una afinidad con el otro, es un tema que tiene que ver con una cercanía con el otro, y es un tema que tiene que ver con un identificarse con el otro. Nadie está obligado a amar ni querer a nadie, pero por lo menos no hagamos de un tema personal de no bancar al otro un tema laboral. Una cosa es el trabajo y otra cosa es si te quiero o no te quiero, si me caes bien o no me caes bien. El trabajo debe de salir, tiene que salir, es necesario que salga, te caiga bien la persona o no te caiga bien la persona, te caiga en gracia la persona o no te caiga en gracia la persona. ¿Qué pasa con el hostigado? El hostigado generalmente es el trabajador que no es el típico alcahuete, que no va con chismes ni a las jerarquías inmediatas, ni a las jerarquías superiores a la inmediata, ni a las jerarquías de nadie. Porque generalmente trabaja y no va con chismes sobre la gente que no labura. El que va con los chismes de los compañeros a la jerarquía inmediata o a las gerencias superiores o a las jerarquías superiores es generalmente el hostigador que va con el bla 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 a comerle la oreja al otro para decirle que el otro es prácticamente lo peor de lo peor de lo peor en el trabajo. Y sin embargo no es así. Simplemente no entramos en los lugares que tienen que ver con la hostigación, ni entramos en contacto con gente que va con el permanente chisme y permanente chisme hacia el otro. No nos interesa ese tipo de gente, no nos interesa el conventillo, no nos interesa el chusmerío y ni nos interesa el conventillo de pasillos que se dan en los lugares de laburo. A nosotros no nos interesa eso, ni nos sumamos a esa joda. Por eso es que se nos ataca permanentemente. Informarte de esto, informarte también, buscar información sobre este tema, subir videos a las redes sociales, hacer participar a la gente, que se haga visible lo que sucede en los lugares de trabajo, que se haga visible por qué se genera el ausentismo, que se haga visible por qué se generan a veces juicios laborales, que se hagan visibles este tipo de cosas es sumamente importante. Otra persona que está sufriendo esto en su lugar de trabajo te lo va a agradecer a vos, me lo va a agradecer a mí y nos vamos a poder juntar entre todos para que generemos una conciencia social y para que los políticos a su vez tomen conciencia de que es un tema grave y que la violencia no solamente se da en el hogar, sino se da en todos lados. Se da en la calle, se da en el tránsito, se da en la cola del supermercado cuando lo hacemos y aparece alguien que se nos cuela, se da en todas partes se genera una violencia. Estamos viviendo en una sociedad violenta donde no escapa a esto el trabajo. Y tienen que existir leyes de amparo para que la persona que padece esto pueda denunciarlo. Ahora bien, si lo denuncias encima, se te castiga. Que no se castiga al denunciante. Simplemente eso. Políticos, gente que está a cargo de la creación de leyes parlamentarias, los invito, los convoco, les pido que por favor piensen en lo que está pasando a nivel empresarial, tanto en las empresas públicas, donde ustedes son jerarcas, como también en las empresas privadas, donde también existe un ausentismo legal en esta temática. Gracias, continuaré con estos videos. Más adelante hablaré y explicaré cómo es la personalidad del hostigador, por qué hostiga, qué es lo que le está pasando internamente y por qué se la agarra en contra tuyo. Un abrazo para todos, que estén bien y buen día.